En esta ocasión, para Librería Bizarra, tengo el gusto de presentar al profesor Francisco Flores Bolívar. Él es historiador de la Universidad de Cartagena y máster y doctor en historia de la Universidad de Pittsburgh. Desde hace varios años trabaja como profesor en la Universidad de Cartagena y acaba de presentar un libro que se llama La vanguardia intelectual y política de la nación, una historia de la intelectualidad negra y mulata en Colombia, 1877-1947, que francamente me parece un libro extraordinario. Por supuesto, tendremos tiempo de ir dialogando. Así que, Francisco, de verdad, un gran gusto tenerle acá y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ti, Nahum, por la invitación y es un placer conversar contigo y, bueno, y con los oyentes de tu podcast alrededor de la vanguardia intelectual y política de la nación. Muchas gracias. Bueno, para empezar quería plantear lo siguiente, porque este libro, como dijimos, se ubica desde la década de 1870 hasta 1947, que bueno, quienes somos colombianos sabremos que por esas fechas hay momentos que son bastante importantes y hace un énfasis en la región Caribe colombiana y la región pacífica, pero además en los intelectuales, que muchas veces, como bien plantea Francisco en el libro, quedan por completo desdeñados en pos de un centralismo bastante tradicional que hay en Colombia. Entonces, ¿cómo fue empezar a construir esta relación? Es una pregunta interesante porque el proceso inicial para poder pensar y tratar de reconstruir estas trayectorias pasa por superar algunas ficciones. Y una de las primeras ficciones de orden historiográfico que intenta superar el libro es una división que se suele establecer entre oralidad y mundo escritural. Por lo general, cuando pensamos en la oralidad, de manera mecánica, la gente suele hacer una conexión con el mundo de la negritud. Y el mundo escritural se asume como un mundo netamente asociado a lo blanco. Y entonces parte de lo que yo venía haciendo en trabajos previos era tratar de superar esa ficción y tratar de ubicar el lugar central que habitantes negros y mulatos han tenido en la configuración del mundo letrado. Y efectivamente, cuando comienzo a indagar en las fuentes, van surgiendo una serie de reflexiones que se hacen desde las costas Pacífica y Caribe, donde los protagonistas centrales de esas reflexiones son habitantes negros y mulatos. Y en algunos casos, estos habitantes no entran dentro de esa división ficticia que nosotros hacemos de oralidad y mundo escritural, sino que sirven como puente. Entonces, Candelario Obeso, por ejemplo, a finales, en la segunda mitad del siglo XIX, Jorge Hartel posteriormente, Rogerio Velázquez para el caso de la costa pacífica, lo que uno observa es que llevan el mundo, los sonidos a veces de los ríos, de los habitantes que están cerca a los cuerpos de aguas que pasan por la costa Caribe y los que bañan parte del Chocó, en este caso del Atrato, y las coplas de los bogas, de los remeros, de los campesinos comienzan a aparecer en las creaciones literarias. Entonces sirven de puente para dos mundos que nosotros creemos que son dos mundos totalmente separados. Y esa convicción de rastrear el protagonismo que tiene en la configuración del mundo letrado me llevó a buscar, aparte de estos que están escribiendo y que han pasado por las universidades, a otros que posiblemente podían estar como tipógrafos o como autodidactas, editores de buena parte de la prensa que irrumpe en la segunda mitad del siglo XIX y que tiene un desarrollo mucho más marcado en la primera mitad del siglo XX. Así que esa posibilidad nos permitió ver a varios de estos sujetos no solo escribiendo ensayos o escribiendo libros, sino también dándole forma a poesía, por ejemplo, que es una de las fuentes que más explora el texto, y a su vez dando entrevistas. Hay algo en el libro que a mí me interesa remarcar y es mucho lo que tiene que ver con una idea de la conciencia letrada, el desarrollo de una conciencia letrada, que implica que no necesariamente se tiene una conciencia letrada cuando se sabe leer y escribir, sino cuando se tiene conciencia plena del significado del escrito. De tal manera que tú a veces puedes encontrar a mineros analfabetas del Chocó enviando documentos al Congreso a través de un mecanismo que se llama memoria a ruego, o habitantes de la costa Caribe, también analfabetas,
que comprenden el sentido de la información y cuando quieren entablar una denuncia van a un periódico o llegan aquí a Cartagena y se encuentran con miembros del Centro Intelectual Marxista Revolucionario y dan cuenta de las discusiones que para entonces se estaban viviendo en ese momento. Entonces yo creo que esa forma de aproximarme a la fuente, y creo yo que deberíamos tenerla en cuenta, pasa por superar algunas de las ficciones y algunas de las nociones que hemos dado por sentadas sobre la participación de los sectores negros y mulatos en esa relación oralidad-mundo escritural. Y pensando en esto de las ficciones, me viene mucho a la cabeza una de las que empieza a desmontar con gran fuerza durante el libro, y es aquella idea de que realmente la intelectualidad de Colombia ocurría en Bogotá, en Medellín y eventualmente en Cali, pero que también en este caso, como usted plantea, efectivamente ocurría en lugares que no entraron en el relato historiográfico, en este caso el Caribe o el Pacífico. Y no solo eso, sino que incluso era, y de ahí el título del libro también, una intelectualidad mucho más avanzada, o por lo menos con una categoría de idea mucho más fresca. Quiero decir, ¿cómo empieza a hacerse esta discusión para desmontar este tipo de relatos? Claro que sí. Si tú revisas, y las personas que tengan la posibilidad de revisar la manera en cómo tradicionalmente se ha narrado la historia intelectual colombiana, tiene unas características plenamente identificadas. Una, la mayoría se ubican en el mundo andino y mayoritariamente es una historia intelectual que pone en el centro aquellos que se autodefinen como blancos, como las élites ilustradas. Y hay unos nombres que nosotros podemos casi que de manera mecánica encontrar desde los textos de Jaime Jaramillo Uribe en la década del 60 del siglo XX hasta los más recientes sobre historia intelectual que se han hecho en el país. Entonces aparece Francisco José de Caldas, los hermanos Samper, Miguel Antonio Caro, Miguel Jiménez López, Luis López de Mesa, por mencionar algunos de los más representativos de ese mundo andino que involucra no solo a Bogotá, sino Antioquia, Boyacá. Casi siempre son como los escenarios desde los cuales se ha narrado y se ha pensado la historia intelectual colombiana. Y cuando se hacen algunas visiones y revisiones que involucren las costas, generalmente se tienen en cuenta a figuras consideradas excepcionales. Rafael Núñez, por ejemplo, que fue presidente de Colombia y les queda difícil no incorporarlo. Y algunos esfuerzos que se han hecho sobre historia intelectual desde una perspectiva regional no han problematizado el tema racial. Entonces, lo que el libro trata de hacer es, bueno, ¿qué puede ocurrir cuando nosotros cambiamos las geografías de producción del conocimiento y posicionamos a escenarios donde efectivamente había más dinámicas intelectuales? Y cuando hacemos ese ejercicio, aparecen, por supuesto, centros académicos que se han creado en la costa caribe colombiana que de manera extraña no suelen aparecer en la historia intelectual, pasan por alto cosas como esta. Por ejemplo, desde 1827 nosotros tenemos una universidad, que es la Universidad de Magdalena e Istmo. Eso no aparece dentro de las reflexiones que se hacen. Y las caracterizaciones entonces que se construyen sobre estos espacios, en particular sobre la costa pacífica y sobre la costa caribe, son, para utilizar una expresión de algunos de los autores que revisé a la hora de entablar esta discusión, hablan de la costa caribe o de las costas como espacios marcados por una pobreza cultural intrínseca. Es decir, no hay debates intelectuales, no hay debates académicos que estén ocurriendo en estos contextos, y la forma en cómo le siguen la trayectoria a los intelectuales que provienen de la costa usualmente son personas que van desprovistos de ideas y llegan a Bogotá, y en Bogotá entonces es que logran articular sus visiones. De tal manera que, por ejemplo, alguien que hizo una historia sobre Luis Eduardo Nieto Arteta, que es una figura clave procedente de Barranquilla, la persona que hace esa historia dice, bueno, Luis Eduardo Nieto Arteta conoce al marxismo y conoce los paros y las protestas obreras cuando llega a Bogotá. Y entonces lo que nosotros encontramos en las fuentes es muchísima discusión a nivel intelectual y debates políticos que tienen lugar en las costas por la circulación de ideas y la circulación de información. Y esa circulación de ideas y circulación de información pasa por el hecho de que las costas, a través de sus aguas, eran por donde corría y por donde circulaba buena parte de las mercancías, las personas y la información que había en Colombia a lo largo del siglo XIX y al menos durante la primera mitad del XX. De tal manera que ese es como el ejercicio que intento realizar, y por supuesto las ideas que están saliendo de estas costas tienen ese carácter que tú señalas. Son ideas que si uno las piensa son las visiones con todas sus contradicciones como todos los seres humanos, pero son las ideas más igualitarias que estaban pronunciándose en su momento en el caso colombiano.
Me quedé pensando en dos cosas que mencionabas. Una de esas es cierto elemento geográfico que hay que hacer notar. Si hoy en día todavía es medio tortuoso llegar a los famosos 2600 metros sobre el nivel del Ujú, mar, en el siglo XIX, por supuesto, ujú. era una travesía muchísimo más tortuosa. Ahora, algo que quería señalar en este caso, que me parece muy rico, es el tema de las contradicciones. Por supuesto, cualquiera pudiera haber dicho, no, hagamos una historia idílica de la intelectualidad o completamente elogiosa. No, por supuesto, se trata de poner en perspectiva con las fuentes, con lo que tenemos disponible, que en el fondo eran discusiones que están en marcha, que el propio Candelario Beso empezó teniendo un perfil y mudó hacia otro, y que muchas veces todos estos implicaban desencuentros, pero eran discusiones intelectuales, claramente, que muchas veces se negaron. Y una de estas discusiones que había en boga y que parece ser como el culmen del pensamiento colombiano en el siglo XIX y que vemos en el libro que no era así, era el famoso hispanismo, que estaba muy en boga y generó buena parte de la condición sociopolítica del país en los finales del siglo XIX, pero que realmente esta población de intelectuales a la que hace referencia contradice de muchas maneras. Sí, el tema del hispanismo es un tema clave y que posibilita ver esas contradicciones que tú señalas y que en el texto de manera deliberada lo hice de muchas formas, porque hay una cosa que a mí me interesa posicionar en el debate académico, sobre todo en el debate que tiene que ver con los estudios afrocolombianos, y es tratar de señalar que no estamos en busca de Dios. Estamos tratando de encontrar a unas figuras que únicamente nos lleven a confirmar ciertos sesgos que se pueden tener a veces cuando se hacen este tipo de historias. Y lo que señalaba entonces es, bueno, no estamos en busca de dioses, estamos en busca de seres humanos con todas sus complejidades y eso hay que mostrarlo. Y efectivamente, cuando emerge toda esta ideología del hispanismo con Rafael Núñez en la parte final del siglo XIX, un poco para contextualizar, Rafael Núñez venía a ser de un liberal radical y por tanto una persona sumamente anticlerical, no obstante, se aleja de ese liberalismo radical, hace unos viajes por Estados Unidos y por Europa y comprende un poco parte de lo que él va a señalar en algunos de sus textos y es la importancia que el cultivo de lo religioso tiene en algunas sociedades que él está conociendo en esa parte, sobre todo en el tramo que va del 64 al 74. Y cuando llega a Colombia, llega con esas ideas en mente, traba una alianza con miembros del Partido Conservador, que son los que posteriormente, cuando llega a la presidencia, los van a llevar a conformar ese país que está pensado en función de una cosa que también es fundamental y es la idea de formar una nación homogénea. Nosotros ahora estamos acostumbrados a pensar a la nación en términos de diversidad y de heterogeneidad. Para el 19 la idea era la homogeneidad. Y entonces, ¿dónde podía estar la homogeneidad? Se había desdeñado durante el periodo radical el tema del hispanismo, pero Miguel Antonio Caro y Núñez llegan a la conclusión que es en la lengua, en la religión católica, donde puede dársele forma a ese proyecto de identidad nacional. Eso en primera instancia tiene una cosa que diferencia a Colombia de otros contextos en el sentido de hay un rechazo a la idea de biologización de la raza por parte de figuras como Miguel Antonio Caro, porque pues no encaja dentro de su estructura mental explicar el funcionamiento de las sociedades a partir de lo que Darwin está planteando, pero encaja más para él la idea de somos un país que, producto de la colonización, tiene esas herencias asociadas a lo hispánico y eso es lo que hay que remarcar. Y entonces la pregunta que usualmente se hace es, bueno, cómo Núñez y cómo Caro hacen eso a través de la educación, cómo logran implementar una serie de medidas para fortalecer y terminar imponiendo ese proyecto político y cuáles fueron las implicaciones. La pregunta mía era otra, la pregunta mía era, bueno, ¿cómo se mueven estos letrados negros y mulatos dentro de ese contexto? Y es allí donde me parece que era clave utilizar la posición que había asumido Candelario Obeso, que viene de publicar en el 77 Cantos Populares, que es esta idea de ensanchar la literatura nacional buscando en lo popular, que cuestiona lo que la Academia Colombiana de la Lengua está planteando como derrotero de lo que debe ser la literatura. Y dice, bueno, busquemos en los cantos populares, busquemos en los bogas, busquemos en sus voces y recreemos eso. Ahí es donde hay que encontrar la literatura nacional. Dejemos de imitar esto que está llegando procedente de España, lo dice con claridad. Pero luego, justo en ese momento, Núñez logra avanzar hacia la presidencia en 1880 y consolida parte de su proyecto producto de esa alianza con el Partido Conservador y ahí vemos a un Candelario Beso Secundino el Zapatero plegándose un poco a las ideas que Núñez está proponiendo. Por supuesto,
está esa visión que mucha gente no le encaja, la mayoría se queda con cantos populares, pero mi idea era rastrear parte de esas contradicciones porque eso lleva a lo otro y es que ayuda a observar a otros intelectuales negros y mulatos que estaban en ese contexto y que estaban leyendo el proyecto que se conoce como la regeneración, que es liderado por Núñez de otra manera. Y es entonces allí donde posiciono voces pocas veces estudiadas como la de Juan Coronel, que articula una mirada crítica sobre el papel que la religión debe jugar dentro del Estado. Claro, y además esta es una época en la que está aflorando el racismo científico, estos intelectuales desde el punto de vista central, pensemos de nuevo en Miguel Antonio Caro, por ejemplo, aflora también el determinismo geográfico. Hay muchas formas de encajar, o más bien de desencajar estos discursos que se están produciendo en las costas con lo que se está produciendo en el centro del poder político. Y tú utilizas un concepto que me parece muy interesante y muy remarcable, que es el de termómetro racial. ¿A qué te refieres específicamente con esto? Sí, hay una obsesión realmente que tienen parte de estos pensadores que están narrando la nación en clave racial. Muchos de ellos están inspirados, por supuesto, en parte de estas ideologías provenientes de Europa, mayoritariamente. Esta idea del determinismo geográfico ya la vienen trabajando una figura como Francisco José de Caldas desde comienzos del siglo XIX y es la idea de la existencia de ciertos territorios que tienen unas cualidades morales y se puede determinar algún grado de superioridad e inferioridad dependiendo de las condiciones ambientales. Luego, en la segunda mitad del XIX, toda esta biologización de la raza que implica la existencia de unos grupos biológicamente inferiores o superiores a otros y eso sumado a la hispanidad. A mí lo que me llamaba la atención y por eso le daba forma al concepto era poder encontrar el momento en que eso se interceptaba y qué implicaciones había tenido y cómo lo podía resumir. Entonces lo que yo notaba era esa obsesión, uno por tener en cuenta las condiciones ambientales, ¿verdad? Para determinar el grado de civilización y barbarie de algunos territorios, que en parte proviene del determinismo geográfico, pero el racismo científico también introduce otra cosa relacionada con la idea de medir, entonces medir el tamaño de los cráneos. Y lo que yo tenía en mente, bueno, ¿cómo podemos sintetizar esto en un concepto? Y yo decía, bueno, aquí lo que estoy observando es que están tratando de establecer el grado de civilidad de los territorios y sus habitantes a partir no solo de condiciones ambientales, sino de esas características fenotípicas. Y creo que una forma de poder introducirlo, y te agradezco la pregunta porque pocas personas se han fijado en eso, pero era una de las cosas en la que yo hice un esfuerzo porque encontrar una categoría que me permitiera sintetizar lo que estaba ocurriendo en el tránsito del 19 al 20 y llega un momento en que determinismo geográfico sumado a esta idea del determinismo biológico más las nociones de hispanidad se van a interceptar y son las que posibilitan entender cómo van marcando algunos territorios los habitantes y las prácticas culturales de esos territorios a partir de criterios de inferioridad y superioridad. Entonces es como todo este esfuerzo de unas élites intelectuales y políticas por querer establecer grados de civilización, barbarie, superioridad o inferioridad a partir de esas características. Pero ahorita me quedaba pensando en varias cosas que hemos dicho ya. Una tiene que ver, por ejemplo, con la Universidad de Magdalena East de 1827, en la que algunos nos formamos también, y que marca algo. La Universidad Nacional es posterior, por supuesto, la Universidad Nacional en Bogotá. Existen ya universidades en el mundo andino, ni más faltaba. Pero lo que veo es que hay una gran circulación de ideas. No, lo que ocurre es que ahí hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Uno es lo que ocurre económicamente con Cartagena, que es toda esta gran crisis que se suele remarcar una y otra vez. Si tú lees los textos sobre el siglo XIX en Cartagena, es esa ciudad que tiene un aire cosmopolita hasta la primera década del siglo XIX, luego viene el proceso de independencia y ahí se suele describir a una sociedad devastada demográfica y económicamente y efectivamente eso lo podemos verificar con base en los datos que tenemos de censos y en las descripciones y caracterizaciones que los mismos habitantes de Cartagena y visitantes extranjeros y nacionales hacen sobre la ciudad. Pero hay un mundo intelectual que está allí, un mundo intelectual que se alimenta en parte de lo que tú mencionas de la universidad y junto a la universidad hay otras dinámicas que están presentes y que tienen como protagonista a esto que solemos aglutinar en la categoría de sectores populares. Entonces tú tienes a los tipógrafos, por ejemplo, tienes a sociedades democráticas de artesanos, personas que están detrás de varios de los proyectos de prensa que surgen en esa segunda mitad del siglo XIX y algo que también por la manera de pensar
la historia del país y la historia intelectual del país encerrada mucho en las fronteras nacionales, se pierde de vista las conexiones intelectuales que las costas tienen con el Gran Caribe. Y esa es otra cosa que el texto intenta hacer y que puede generar algunas variaciones en las interpretaciones que hacemos de las dinámicas intelectuales. Entonces, si tú quieres entender a una figura como Juan José Nieto, tienes que posar la mirada en lo que está pasando en Jamaica. Si tú quieres entender a algunas familias cartageneras que van a tener una trayectoria importante en el mundo de la tipografía, tienes que poner los ojos en Haití. Algunos van hacia Haití, se familiarizan con el mundo de la tipografía, luego retornan a la ciudad. Entonces, esa mirada, creo yo, es la que ayuda a reconfigurar y a repensar parte de ese cuadro en el que no se incluye de manera clara y definitiva las dinámicas y los debates intelectuales que están teniendo lugar en ese siglo XIX, que además, producto nuevamente de las aguas, y es algo en lo que voy a insistir mucho, no solo en este podcast, sino en varios de los temas que vengo trabajando, porque creo que hay que recuperar esa centralidad de las aguas, son las que posibilitan también mirar como un espacio como el Chocó, también descrito como un lugar marginal donde no ocurre nada, por ejemplo, se desarrollan ciertos vínculos en parte con la costa caribe, producto del atrato, pero además también tienen sus propias dinámicas que quizás no están en la existencia de centros universitarios como la Universidad de Magdalena e Istmo, pero tienen un periódico importante, periódico cuya imprenta compran en New York, hacen toda la travesía, llegan a Chocó y a comienzos de siglo XX fundan un periódico que se llama El ABC, que tiene como protagonistas a un tipógrafo y a otra figura intelectual de la vida política también chocoana que se llama Reinaldo Valencia. El tipógrafo se llama Guillermo Henry Cuesta, pocas veces mencionado también dentro de lo que se ha escrito en torno a eso. Y allí vemos debates y debates que tienen que ver con todo lo que está ocurriendo, no solo en Colombia, sino a nivel global. Yo creo que ese es un camino que hay que seguir explorando y posibilita pensar de mejor forma las dinámicas intelectuales del país en el tránsito del 19 al 20. Se me adelantó con algo y es que estaba pensando justamente en el tema de las relaciones que tienen estas costas y estos intelectuales con el Gran Caribe, por ejemplo, y pensaba uno de los ejemplos que citas en el libro y tiene que ver con, bueno, acabo de olvidar el nombre del intelectual que estaba pidiendo el libro de Renan, que no lo consigue en Bogotá, pero que ya todo el mundo lo está discutiendo en el Caribe, o por lo Ah, menos sí, a quienes nos referimos en este libro. Pero una de las cosas que mencionas que tiene que ver con las aguas, y recordaba al principio cuando mencionabas la intersección entre la oralidad y la escritura, sobre todo en el siglo XIX, pensaba que también hay un libro muy, muy interesante que es Aurality de Ana María Ochoa, que va con esta historia de la oralidad y cómo se construye la forma de la escucha y cómo esto incide también en la concepción de la persona en el siglo XIX colombiano. Pero otra de las cosas que me parece muy, muy interesante del libro, a partir de todo lo que hemos dialogado se puede resumir, por ejemplo, pero tiene que ver con esta intersección de distintas disciplinas, distintos tipos de intelectuales, ya sean educadores, ya sean médicos, ya sea gente que está produciendo literatura, sean incluso artesanos, tipógrafos, como estabas contando, y al mismo tiempo, no solo de disciplinas, el alcance de las producciones intelectuales que están proponiendo. Unos se enfocan más en el desarrollo político, hay unas disputas por la autonomía del Chocó, por ejemplo. Por otro lado, hay una disputa en la autonomía de la literatura nacional, que puede ser esa literatura, otra del pensamiento. Quiero decir, es un mapa, si bien abigarrado, al mismo tiempo muy, muy esclarecedor de lo que sucede en ese periodo de la historia colombiana. claro, hay algo que el texto hace y era algo que desde el comienzo tuve en mente, al menos no desde el comienzo del proyecto, pero sí cuando ya me di a la tarea de querer pensar las trayectorias de estos intelectuales. Y la vida misma de ellos me fue guiando a la idea de tener múltiples escalas de observación. Entonces, tú tienes a una figura como Zapata Olivella, por ejemplo. Tú no puedes estudiar a Zapata Olivella únicamente quedándote en Lorica o únicamente quedándote en Cartagena o si lo haces solo en Bogotá. Tú tienes que ir reconstruyendo las múltiples trayectorias y parte de la vida de los individuos que aparecen como protagonistas de ese libro, tanto del Chocó como desde la costa Caribe, por las estructuras de desigualdad social que marcan a esos territorios, tenían esa vocación de estar moviéndose, por un lado. Y por otro lado, estas posibilidades que también ofrecían las aguas permiten mucha circulación de información. Por tanto, el esfuerzo fue analizarlos en términos locales, en términos regionales, luego aquellos que migraron a Bogotá o Antioquia o a Cali y aquellos que tuvieron la posibilidad
ya sea de dialogar mediante lecturas con autores procedentes del Caribe hispánico, del Caribe francés, del Caribe inglés, con intelectuales mexicanos, con intelectuales estadounidenses o lecturas que hacían de autores europeos. Siempre tuve como el lente abierto a querer ver qué era lo que estaban discutiendo, qué era lo que estaban pensando, qué estaban planteando como sujetos racializados, pero también cuál era la mirada que tenían en términos de democracia, que es una de las cosas que hace el libro. El libro no se queda solo, están hablando únicamente de lo racial, no, están hablando de muchos temas a la vez, están hablando de arte, están hablando de cultura, están hablando de música, están hablando de democracia, están hablando de nacionalismo, de imperialismo, están debatiendo los temas que están debatiendo todos los intelectuales que nosotros estudiamos para ese momento. De tal manera que lo clave entonces fue tener en cuenta esas múltiples escalas de observación que articulan lo local, lo regional, lo nacional y lo transnacional, en la medida en que algunos lo posibilitan. Por supuesto, hay algunos autores que no tienen esa dimensión, pero otros de los sujetos que están allí, al tiempo que pueden estar hablando sobre la transformación del Chocó de intendencia a departamento, pueden estar reflexionando sobre la literatura que Thomas Mann está planteando desde Alemania y cómo eso puede ayudar a configurar una idea de literatura nacional, por poner un ejemplo. Entonces, allí en esa posibilidad de poner a estos autores a pensar en múltiples escalas es donde encuentro yo la clave para tener ese cuadro amplio que tú mencionas en la pregunta. Y algo que me parece también muy interesante es que este pensamiento en múltiples escalas, como venías diciendo, posibilita también tratar de desterrar otro de los mitos que se ha construido con mucho énfasis en la historiografía colombiana, y es como ciertos autores pensaban de cierta manera porque era lo que su tiempo indicaba y todo el mundo pensaba de cierta manera. Y hoy en día asistimos con mucha frecuencia a lecturas apologéticas de personajes como Laureano Gómez o personajes de este estilo, cuando uno efectivamente nota con las fuentes que citas que realmente va uno y observa y el florecimiento de la intelectualidad iba por otro lado. Lo que pasa es que estos no estaban en el centro del poder político. Entonces, eso ayuda a construir otra perspectiva que es muy, muy necesaria en estos días, por supuesto. Claro que sí, y es algo fundamental porque si solo debatimos a estos autores que yo mencionaba inicialmente del mundo andino y se encuentran que algunos de ellos expresan ideas racistas, es fácil señalar y caer en la explicación de es que todos hablaban de esa manera, era producto de su tiempo. Pero si hacemos el ejercicio que hace el libro es, bueno, contrastemos, establezcamos un diálogo, porque es que no se da esa posibilidad de poner en diálogo a estos intelectuales procedentes de las costas Caribe y Pacífica con lo que están planteando desde el mundo andino. Y el ejercicio entonces que yo propongo es, bueno, vamos a poner a discutir a José María Samper con lo que está planteando un sujeto de su tiempo como es Candelario Obeso. Están escribiendo de manera contemporánea, están interactuando, están hablando en las mismas claves. De hecho, inicialmente y el libro lo muestra, Candelario Beso reproduce algunas de las ideas del determinismo geográfico, pero luego escapa a esas ideas. Y la pregunta entonces es, bueno, ¿por qué logra escaparlo? ¿Por qué logra escapar de eso? Perdón. Y por qué logra la habilidad de narrar al país en otros términos y no queda en esa mirada despectiva sobre los bogas que construyen personajes y escritores del costumbrismo pertenecientes al mundo andino. Y en ese ejercicio puede uno poco a poco ir desmontando esa idea de que era inevitable el racismo de las élites, la ciencia los obligaba porque tenemos discursos de esa naturaleza ya, es una marca de la época, es el espíritu de la época, pero lo que muestra el texto es que más allá de esas visiones habían otros autores planteando nociones más igualitarias y nociones que iban en contravía de algunos de los postulados que defendieron estos personajes provenientes del mundo andino. Y también hay otra idea que me parece muy interesante, que haces un llamado al final del texto, también durante las conclusiones, que tiene que ver, listo, estamos replanteando esta historiografía nacional, ofreciendo nuevas fuentes, nuevas maneras de acercarnos al fenómeno, pero al mismo tiempo esto tiene conexiones con la historia afro-latinoamericana, quiero decir. Entonces, una de las cosas que me quedaba planteando a partir de la lectura era,
listo, en Colombia florecieron en el Caribe y en el Pacífico múltiples formas de asociación, múltiples formas de conocimiento, que quizás no desembocaron en la creación de un partido o un movimiento netamente negro, netamente afro, durante este periodo que señalas. Mientras en Cuba está el movimiento independiente de color y demás, ¿a qué se debe o qué nos dice hoy en día, por ejemplo? Que no haya surgido un movimiento racialmente definido. Bueno, realmente en Afro-Latinoamérica, cuando lo miramos en las claves planteadas por el profesor George Reed Andrews, que ha trabajado el tema con bastante suficiencia, al menos durante esa primera mitad del siglo XX y a lo largo del siglo XIX, si uno observa las experiencias de los partidos racialmente definidos, como el que tú mencionas, el Partido Independiente de Color, el Frente Negro Brasileiro para el caso de Brasil y el Partido Autóctono Negro para el caso de Uruguay, fueron experiencias que no tuvieron una base social de apoyo importante. La mayoría de los movimientos, la mayoría de las bases sociales se fueron hacia partidos políticos que podríamos llamar a día de hoy partidos políticos tradicionales, ¿verdad? Y exploraron algunas opciones de izquierda. Se fueron más por movimientos multirraciales, para ponerlo en términos más precisos. En el caso de Colombia no tuvimos esa experiencia, pero digamos, lo que muestra el texto y el sentido de la pregunta que tú formulas, cómo encaja Colombia dentro de esa experiencia, lo que el texto muestra es que efectivamente tenemos autores que, si los ponemos en diálogo, ya no solo para el caso de Colombia, sino en el contexto latinoamericano, vamos a tener vías y formas de poder articular, qué sé yo, Jorge Hartel, Nicolás Guillén, por ejemplo, o de explicar procesos como el Centro de Estudios Afrocolombianos, que se forma en Bogotá en 1947 a partir de las experiencias de Manuel Zapata Olivella en México y Estados Unidos. Es decir, lo que estoy señalando es, si reconocemos el papel de estas vanguardias intelectuales y políticas procedentes de la costa Caribe y Pacífica, vamos a tener la posibilidad de ubicar a Colombia dentro de ese mapa más amplio que estamos llamando Afro-Latinoamérica, que no aparece de manera clara. Se hacen algunas menciones, pero generalmente las alusiones que se hacen quedan en Candelario Beso, en Jorge Hartel y Zapata Olivella. Pero lo que muestra el texto es que hay otros autores que están moviéndose. Juan Coronel lo hace muy bien, se mueve por Venezuela, va a terminar después en Puerto Rico, interactúa con algunos poetas puertorriqueños que están hablando en temas raciales, lo hacen reflexionar y pensar estando en Venezuela en torno a la figura de Candelario Beso y en torno a la hispanidad. Entonces ese es el esfuerzo y un poco la preocupación que tenía en el texto, y de hecho las visiones que están proponiendo algunos de ellos son productos de esa diáspora y de la circulación de las ideas que se están creando en estos contextos que hacen parte de lo que hoy día llamamos Afro-Latinoamérica. Tenía una última idea Uh -huh. que me parece llamativa. Es una pregunta que va a quedar un poco de perogrullo, pero es lo siguiente. Los dos libros más interesantes que, digamos, en el campo de la historia, en este caso me atrevo a decir que es La vanguardia intelectual y política de la nación, que se han publicado este año en Colombia, y en el lado de la literatura hasta el momento me parece que es Peregrino Transparente de Juan Cárdenas. Los dos vuelven sobre el siglo XIX colombiano y dan una vuelta de tuerca a lo que estamos acostumbrados a leer. Quiero decir, ¿hasta dónde crees que es posible esta potencia del imaginario y creativa que nos ofrece el siglo XIX para seguir entendiendo Colombia, cuestionando lo que entendemos de Colombia? Claro que sí, es un siglo mucho más rico del que nosotros conocíamos. Generalmente nos quedábamos en ese siglo XIX marcado por por las guerras civiles, por los efectos negativos de las independencias. Un cuadro bastante complejo, ¿verdad? Pero lo que estamos haciendo ahora, y creo que la mirada sobre el 19 a partir de distintas perspectivas y de distintas ópticas nos van a mostrar un siglo XIX más rico. Hay algo que venimos haciendo, por lo menos de la historia legal, que creo yo que es uno de los caminos que nos van a permitir entender de mejor forma a Colombia en el 19 y sobre todo a estos sectores históricamente marginados. Sabemos todas las disputas que hicieron desde el terreno legal
los esclavizados y las esclavizadas para crear espacios de libertad y luego materializar el ideal de igualdad. Creo que eso nos va a llevar a repensar la idea de república de manera más marcada. Si pensamos en estas posibilidades de un mundo que no gira únicamente en torno al centro del país, sino que gira en torno a las costas, el 19 es el momento y el lugar adecuado para analizar eso, porque es un mundo que básicamente se mueve por las aguas y hay un tema que nosotros venimos estudiando en los últimos años, que es el tema de las migraciones, y creo que ahí vamos a posicionar de mejor forma no solo a Colombia dentro del Gran Caribe, sino dentro del mundo atlántico de manera un poco más clara. Y siento que eso también nos va a llevar a algo que es fundamental y que se suele pasar desapercibido por todo este tema de las ficciones historiográficas que a veces se construyen, y es el lugar central de Panamá en la historia de Colombia. Hemos separado a Panamá de Colombia, tanto la historiografía panameña como la colombiana durante mucho tiempo hicieron eso. Se ha estudiado el trauma de la separación, los efectos, pero perdemos de vista que Panamá durante mucho tiempo fue parte del territorio colombiano, e incluso después de la separación sigue teniendo un impacto importante en la vida del país. Entonces, volver al 19 con algunas temáticas y con algunas perspectivas de análisis nos va a sacar de ese cuadro donde durante mucho tiempo, digamos, nos quedamos con un Estado fallido, un Estado donde prácticamente no ocurre nada, y lo que estamos observando es que se están construyendo algunas instituciones y que en ese sentido no hay que ir con un listado de funciona o no funcionaba el Estado, sino más bien cómo se fue construyendo, ¿verdad? ¿Quiénes construyeron eso? No solo de arriba hacia abajo, sino cómo ciertos sectores de abajo hacia arriba también logran jugar un papel importante en la construcción del Estado, y por supuesto rescatar el papel de las mujeres de manera más marcada también a lo largo del siglo XIX. Creo que va a ser algo central, algo importante para repensarlo. Pero sí, estas apuestas como la de Juan Cárdenas o algo que hizo Nancy Applebaum también para el siglo XIX en torno a unas formas distintas de aproximarnos a la comisión coreográfica, nos van a llevar a entender de manera mucho más productiva el siglo XIX. No, muchas gracias, profe. Ahora sí, una última cosa para una sección muy pequeña que tenemos del programa que se llama Entérate, que tiene que ver con qué recomiendan nuestros invitados para nuestros oyentes. Había leído hace poco el de Juan Cárdenas y te adelantaste, pero vamos a recomendar a una escritora de la costa caribe colombiana. El texto de Nadia Celis me parece un texto, es una crónica, pero esta crónica de un amor terrible que ella escribe en torno a la obra de García Márquez, en particular de Crónica de una muerte anunciada. Me parece que es una crónica muy bien lograda, muy bien elaborada, y que además tiene una vocación que también persigue el libro de La Vanguardia, y es que aunque están reflexionando sobre situaciones y hechos del pasado, le abran al presente, digamos, le abran al presente del país. En el caso de ella, todo el tema de la historia de las emociones, todo el tema relativo al feminismo, a cómo opera la estructura patriarcal, por ejemplo, son algunas de las discusiones que Nadia Celis plantea en su texto, y creo que vale la pena detenerse en él. Me parece que es una obra que hay que revisar con detenimiento, y recomendaría ese texto de ella a quienes tengan la posibilidad, pues, de acceder a este podcast. No, Francisco, muchas gracias, de verdad. Yo aprovecho para recomendar La Vanguardia Intelectual y Política de la Nación, que creo que va a estar muy, muy provechoso para cualquiera que lo lea. Y de nuevo, agradecerte por haber estado aquí en el podcast. Bueno, ya nos conocimos hace algunos años, y de nuevo, enhorabuena por este libro que creo que puede marcar un antes y un después en la historiografía colombiana. Bueno, muchísimas gracias, Nahum, por las palabras generosas de parte tuya hacia el libro. Y bueno, es grato tener la posibilidad de escucharlas y de invitar a tus oyentes a que piensen que el mundo intelectual colombiano no se agota en los círculos andinos, sino que hay que tratar de ver cómo las costas han jugado un papel central dentro de esa historia intelectual. Te invito a seguir a Librería Bizarra en Spotify, Apple Podcasts, Deezer, YouTube o cualquiera que sea tu plataforma preferida. Recuerda que también puedes seguirnos en Instagram, y si te gustó este episodio, puedes recomendarlo y dejarnos tus comentarios. En el trabajo musical estuvo Joseph Paternina, en la portada y el trabajo artístico María José Porras y Nabeli Figueroa. Recuerda seguirles. Hasta la próxima.